Glasgow. 1234. Bueno, pues hoy vamos a añadir una vuelta de tuerca más al tema de la masonería y nos vamos a intentar entender qué tuvieron que ver los escoceses con esta historia. La charla de hoy lleva el título El grado escocés y los templarios. De hecho, vamos a hablar poco de los templarios. Pero bueno, esta es la imagen de un edificio muy importante en Washington. Es la sede del Supremo Consejo Internacional del Rito Escocés Antiguo y Aceptado. Y como os digo, se encuentra en Washington, en la capital del mundo, ¿no? Vimos el día que hablamos de la francmasonería, de los geómetras francmasones, vimos la sede de la Gran Logia Unida de Inglaterra en Covent Garden, en Londres. Entonces, en Londres se encuentra la sede de la Gran Logia y en Washington se encuentra el Consejo Supremo de los grados, digamos, de los grados escoceses, de los altos grados, de los grados filosóficos. Y esto se encuentra en Washington, y es desde aquí donde se autorizaba la creación de otros supremos consejos en los países donde no los había. En cualquier caso, esto además hace referencia únicamente a un rito, no es ni mucho menos el único rito, y hay quien dice que tampoco es el más practicado, pero sí es uno de los más populares. Y yo, cuando he construido un poco esta historia, me he apoyado en este rito, porque veremos que cuando os explique un poco los ritos egipcios se montan, se construyen, son grados herméticos, se construyen a partir de los grados escoceses, o sea, a partir del grado 33, y llegan hasta el grado 95. Claro que una enumeración de los grados del rito egipcio nos llevaría prácticamente una conferencia entera, porque vas enumerando. Y una de las cosas que quería tratar era un poco el carácter social de este rito, ¿no? La importancia, la trascendencia que ha tenido a la hora de transformar nuestra sociedad moderna. Si bien este rito tal vez es bastante moderno y la creación es bastante moderno, pero este rito de alguna manera consagra, digamos, el compromiso de la masonería con la transformación de las sociedades modernas. Y veremos un poco por qué. Bueno, ¿por qué el templo principal del rito escocés antiguo y aceptado, la moderna orden templaria, se encuentra en los Estados Unidos? Esta es un poco la pregunta que tocaría hoy pues contestar. Vimos el aspecto profesional, ¿no? Es decir, la francmasonería o la masonería, ¿no? El gremio profesional. Vimos el ambiente intelectual del siglo XVII, sobre todo, y principios del XVIII, el momento en que nace la masonería moderna, cuando hablamos de los Rosacruces. Y hoy, hablando de los grados escoceses, más que del grado escocés, de los grados escoceses, hablaríamos del compromiso social de la masonería, o el compromiso social y político de la masonería. Vimos cómo la masonería podríamos hablar hasta más o menos aproximadamente el grado 14, digamos, se compromete con la construcción de un templo, como del grado 15 al 18 se trabaja de alguna manera la transformación alquímica del espíritu humano, ¿no?
los grados Rosacruces son grados místicos, pero veíamos que era una mística inspirada en la alquimia, ¿no? Como después de construir el templo se trabaja la transformación interna. Y ahora veríamos cómo a lo largo de una escala de 12 grados, de 12 peldaños, que terminan en un grado probablemente bastante popular, bastante conocido, que es el Caballero Kadosh, ¿no? El Caballero de la Venganza, un grado templario, ¿no? Es decir, a lo largo de esos grados, el masón se va comprometiendo con el trabajo, con el servicio y con la sociedad y su entorno. Y se compromete con, de alguna manera, transformar la sociedad en un espacio para el desarrollo, el crecimiento humano, ¿no? Es decir, donde se puedan expresar las libertades, inspirado en el principio de igualdad, ¿no? y con un poco la idea de fraternidad universal, ¿no? De los pueblos y de las gentes, ¿no? Y de las personas. De aquí sale, bueno, es decir, a ver, a lo largo de toda la carrera el masón se compromete con estos principios, pero aquí especialmente, digamos, los grados de caballería, en estos grados de caballería el masón ya de alguna manera milita, ¿no? Estos son grados que tienen bastante de militar, y veremos por qué, en qué entorno aparecen estos grados. Y intentaré también descifrar el enigma que os he puesto de la canción esta misteriosa del barco. Pero vamos por pasos. La Orden del Temple. La Orden del Temple se han conservado pocas cosas, actas de Inquisición sobre todo, igual que el catarismo, ¿no? Es decir, se han recuperado cosas gracias a las actas inquisitoriales, ¿no? En las cuales, pues bueno, pero claro, hay que leerlas con muchas reservas, porque ahí pues precisamente se pinta a los templarios como una orden muy, muy, muy perversa. Este era un sello típico. Los caballeros templarios normalmente iban siempre de dos en dos, ¿no? Y protegían los caminos hacia Tierra Santa, ¿no? Entonces, estas cosas más o menos todo el mundo las conoce. La Orden del Temple, realmente el nombre era la Orden de los Pobres Compañeros de Cristo y del Templo de Salomón. Fue fundada en Jerusalén en el año 1118 por nueve caballeros franceses, Tuvieron su primer cuartel general en el mismo Templo de Salomón. Y aquí ya empezamos a ver un poco los vasos comunicantes, ¿no? Con la leyenda tradicional del templo que vimos y que se desarrolla a lo largo de los grados masónicos, ¿no? Es decir, los 14 primeros grados masónicos, en los cuales se recrea la leyenda de la construcción del Templo de Salomón. Pues bien, esta orden, curiosamente, tuvo su sede, ¿no? Es decir, cuando llegaron allí a Palestina, fueron una orden crucial jugó un papel importantísimo en las cruzadas, ¿no? Y ahí, en las cruzadas, consiguió un alto desarrollo militar que luego le permitió ser un cuerpo de élite en todos los lugares donde se demandaba su intervención, ¿no? Tras la pérdida de los territorios cristianos en Tierra Santa y el final de las cruzadas, la orden empezó a perder un poco su sentido. Pero, sin embargo, la orden había conseguido atesorar una gran cantidad de propiedades y de capital, ¿no? Es decir, una de las cosas por las que los templarios se caracterizaron fue por desarrollar un sistema bancario. Uno podía, en las casas que tenía la orden en Europa, podía depositar ahí su dinero y podría viajar hasta Tierra Santa sin necesidad, con los pagarés de los templarios, sin necesidad de llevar dinero encima, ¿no? Y bueno, después cambiar los pagarés por dinero efectivo ya en Tierra Santa. Esto fue una de las cosas que más enriqueció la orden en sus primeros momentos. Pero bueno, la orden es tristemente conocida porque en el año 1314 es brutalmente perseguida
en Francia, el país donde se encontraba bueno, en París era donde se encontraba el cuartel general, digamos, donde se encontraba en el centro, ¿no? del templarismo, una vez se perdieron los reinos de Palestina, los reinos cristianos en Tierra Santa. Mientras la orden, se mantuvo, sabéis que en Jerusalén llegó a haber hasta reyes cristianos, ¿no? Es decir, en Tierra Santa habían varios territorios que eran cristianos, ¿no? Hasta, bueno, digamos, la reconquista que hizo Saladino, en fin, ¿no? Pues bien, cuando la orden desaparece, bueno, se terminan las cruzadas, desaparece la orden en Palestina, pierde su sentido, se quedan de alguna manera las casas consistoriales, digamos, de la orden en toda Europa. Y en Francia parece ser que era donde se encontraba el cuartel general y es el rey Felipe IV de Francia, que estaba fuertemente endeudado con la orden y que quería construir, fue uno de los primeros reyes que empieza a pensar en un Estado moderno, en el sentido de un Estado centralizado en París y bajo la figura del rey. Pues bueno, convence al Papa, que es Clemente V, para iniciar un proceso contra la orden. Se cuenta que el tal Esquier de Floirán será quien sea utilizado, que es un miembro de la orden, será utilizado para delatar, ¿no?, las maldades de la orden. Bueno, que muchos de los templarios sometidos a tormento confirmaron, ¿no? Y la acusación incluía delitos de herejía, sodomía, adorar a ídolos paganos, en particular el demonio Baphomet, no sé si os suena, ¿no? Y por tanto, el 18 de marzo de 1314, el gran maestre Jacques de Molay y otros grandes dignatarios de la orden son quemados vivos en la plaza delante de la Catedral de Notre Dame en París, en la isla de la Cité. Jacques de Molay lanzó una maldición contra sus verdugos. El Papa Clemente V moría 40 días después y el rey de Francia, el rey Felipe el Hermoso, al año de la muerte de Jacques de Molay. Y todo esto contribuyó a la creación del mito, ¿no?, es decir, del misterio en torno a la orden. Los caballeros Kadosh, los que ya he hablado, ¿no?, juraron vengar la muerte del gran maestro en el fanatismo religioso representado por el Papa, la injusticia política representado por el rey y la traición a la orden. Fijaos, de nuevo, más links con la masonería, más vínculos con la masonería, con los grados, digamos, masónicos, la leyenda del templo de la cual hablé, al maestro constructor del templo de Salomón, fue asesinado por tres compañeros que quisieron sonsacarle las palabras secretas, las palabras sagradas, digamos, que les permitía acceder al grado de maestro, ¿no? Y fue asesinado también por tres compañeros, por tres traidores, ¿no? Pues aquí volvemos a tener ya a los tres traidores, pero aquí ya con un carácter, vuelvo a decir, social, ¿no?, con un carácter político. Y parece que de aquí surge un poco el compromiso de luchar, de los masones, de luchar por la injusticia social representada por el poder político monárquico, por las monarquías, digamos, absolutistas, ¿no? Y la superstición alimentada sobre todo por las iglesias, no solamente por la iglesia romana, ¿no? Bien, ¿y qué tienen que ver los templarios con Escocia, ¿no?, que es una de las cosas que nos cabría preguntarse, ¿no? Es decir, porque templarios y Escocia en principio no parece que tuvieran ninguna a priori ninguna conexión, pero cuando uno estudia un poco la historia de los templarios, precisamente en Escocia, encuentra muchos restos de la orden repartidos por todo el territorio, ¿no?
En Escocia había preceptorías templarias en Mericulter, cerca de Aberdeen, y en Ballantrae, el actual Temple Village. Además, muchas de los lugares donde se habían encontrado preceptorías templarias, actualmente tanto en Escocia como en Inglaterra, llevan el nombre de Temple Inn, Temple Village, etc. O sea que dan un poco la pista de que probablemente la orden, a pesar de haber sido erradicada, perseguida y desmantelada en Francia, probablemente en otros países de Europa no lo fue tanto. De hecho, en Portugal se transforma en otra orden, aquí en España los reyes de Aragón y Castilla mantuvieron una cierta tolerancia y demás, pero los edictos papales les obligaba y tal, entonces la orden fue reconducida, ¿no? Y en Inglaterra y Escocia parece que también, ¿no? En Aldenlisten, Denny y Plankerton se encontraban los Terrae Templariae, que aglutinaban más de otras 500 propiedades templarias, desde pequeños terrenos rústicos, campos, molinos, harineros y granjas, hasta castillos y 4 municipios completos. Es decir, la orden en Escocia parece que era tremendamente poderosa, y estaba muy asentada. En los registros de propiedad que se conservan, digamos, de la época, parece que todas estas tierras pasaron, tras la extinción formal de la orden, pasaron a una nueva orden que se llamó Fratibus Hospitalis Hierosolomitani Militibus Temple Salomonis. Es decir, que se enmascaraba en otra nueva institución, de alguna manera, una cierta continuidad de la orden. Pero factores políticos hacen pensar que los templarios en su momento encontraron un lugar donde realmente podían eludir la persecución tanto del poder político como del poder religioso. Y es precisamente en esta época, y en el año 1314, coincidiendo con la fecha misma, el mismo año de extinción de la orden, en Escocia se estaban viviendo acontecimientos muy particulares, ¿no? Es decir, y que, bueno, tiene un cierto paralelismo con la situación que vivimos hoy en día en Cataluña, ¿no? Es decir, los escoceses luchaban por su independencia de la corona británica, de la corona inglesa, ¿no? El rey Eduardo II ejercía un poder feudal sobre Escocia, y los nobles, los señores feudales de Escocia se levantaron en varias ocasiones. Si habéis visto la película aquella de Brave, ¿no? Del Mel Gibson, ahí que sale ahí con aquella melena infame, ¿no? Corriendo de arriba, la cara pintada, ¿no? Representa a William Wallace, que es uno de los héroes que luchó precisamente, que inició las revueltas populares contra el poder real de Inglaterra en Escocia, pero que estaba apoyado por Robert Bruce, que es de alguna manera el primer rey independiente de Escocia. Y parece ser que el 24 de junio de 1314 tuvo lugar la batalla de Bannockburn. En Bannockburn se cuenta que cuando los guerreros, el ejército, digamos, de Robert de Bruce, que parece ser que, bueno, eran los escoceses nunca, bueno, en aquella época no eran un cuerpo muy bien organizado, digamos, la milicia escocesa no estaba muy bien organizada, ¿no? Parecía que estaban a punto de ser vencidos por el rey de Inglaterra, por el rey Eduardo II, pero de pronto apareció una misteriosa milicia, y esto se cuenta en las crónicas de la época, que hacía ondear unas banderas que pusieron a los soldados británicos en retirada, ¿no? Algo vieron los británicos en aquella milicia que apareció de última hora en la batalla de Bannockburn, que les hizo huir.
Y bueno, mucha gente se ha preguntado qué serían o quién serían o qué sería esta milicia, que es el as en la manga que sacó Robert Bruce, ¿no?, en el último momento en la batalla de Bannockburn. Se dice que la única cosa que realmente podía haber hecho huir al ejército inglés de la batalla era una milicia o una falange, digamos, un ejército, que parece que no era tampoco muy grande, pero unos caballeros que a los soldados británicos les inspirara suficiente temor. Y parece ser que a ese perfil encajaba perfectamente el ejército de los templarios. Los templarios eran, como digo, un cuerpo de élite muy bien organizado, muy bien organizado, además muy reconocido por su estrategia militar y por tanto con capacidad de atemorizar un ejército un poco menos organizado como era el inglés, ¿no? Y desde entonces se alimentó la leyenda de que lo que decidió la victoria de Robert Bruce sobre los británicos y que permitió la independencia, es decir, de Cataluña, digo, de Escocia, fueron precisamente los templarios. ¿Dónde están los templarios? Para hacer huir a la milicia de Rajoy y compañía. La derrota de los ingleses permitió a Robert Bruce instaurar una monarquía escocesa independiente de Inglaterra. Y realmente al final volvieron a ser reconquistados, digamos, pero durante un tiempo se estableció una monarquía que duró un tiempo considerable. La leyenda dice que Robert de Bruce fundó la Orden del Cardo, la Orden of the Tistel, que es para conmemorar la victoria y premiar a los caballeros templarios. La Orden del Cardo, la Orden del Tistel, es una orden importante, de bastante importancia actualmente en Inglaterra. Sabéis que la reina de Inglaterra premia a sus caballeros, a los pares de Inglaterra, con la orden principalmente de la Jarretera, que es una orden propiamente inglesa, y después la Orden del Cardo, que es una orden de origen escocés y lleva todos estos cardos. Y el personaje aquí es el patrón de Escocia, San Andrés. Esta es un poco la bandera de Escocia, en la que va pintada Mel Gibson en la cara. Y el cardo. La Orden del Cardo o de San Andrés del Cardo es una orden de caballería otorgada por los monarcas escoceses e ingleses y fue Jacobo VII Estuardo quien refundó la orden. Veremos, Jacobo VII Estuardo y II de Inglaterra refundó, bueno, Jacobo Jaime, utilizamos el nombre de Jacobo porque eso dará pie a un movimiento muy importante en toda esta historia, que es el jacobismo, que se llama jacobitas precisamente por la fidelidad al rey Jacobo Estuardo. El rey Jacobo VII Estuardo refundó la orden en 1687, es decir, el año antes de su expulsión, digamos, de su abdicación, para premiar a los pares escoceses que le habían apoyado en los objetivos políticos y religiosos. Ahora veremos un poco este personaje con más detalle. Tras la abdicación de Jacobo VII y su exilio a Francia, la orden cayó en desuso hasta que la reina Ana Estuardo, su sucesora, la reactivó. Ahora bien, el viejo y el joven pretendiente, que ahora veremos quiénes son, Jacobo Estuardo y el Bonnie Prince Charlie, fueron miembros de la Orden del Cardo. Sabéis que más o menos, ¿no?, es decir, después de la desaparición de la dinastía Tudor en Inglaterra, se abre un proceso y un problema, digamos, de sucesión en la corona, y al final se opta por la descendencia de María Estuardo, ¿no?, es decir, la reina de Escocia, que había sido decapitada además por la reina Isabel, ¿no?
Inglaterra, y creo que es Sexto de Escocia. Es instaurado en el trono de Inglaterra y empieza la dinastía de los Estuardo. Su hijo Carlos I Estuardo es el decapitado por la rebelión del Parlamento, el Lord Protector Oliver Cromwell bueno, es decapitado y demás, y la orden, y la dinastía restaurada con Carlos II Estuardo, que es precisamente el rey que da la patente de constitución de la Royal Society que vimos el otro día, y que tendrá bueno, es decir, que tendrá uno de los principales, la Royal Society tendrá uno de los principales promotores, uno de los, de alguna manera, de los nobles más allegados, más próximos al rey Estuardo. Y el siguiente, el heredero de Carlos II ya es Jacobo II de Inglaterra y VII de Escocia, que los Estuardo y los reyes escoceses eran católicos, ¿vale? Y aquí se genera un problema con el tema de la iglesia anglicana. Además hay pues una gran oposición por parte de los Whigs, que son los Whigs son los actuales liberales, ¿no? El partido Whig, que eran, sobre todo en aquella época, eran protestantes, digamos, apoyaban de alguna manera la iglesia reformada. Y por tanto el monarca católico es un monarca bastante incómodo. Gobernará como unos 3 o 4 años y la Revolución Gloriosa hará que el rey tenga que huir de Inglaterra. Dicen que lanzó el anillo real, ¿no? Lo lanzó al Támesis, y eso lo entendieron como una abdicación, ¿no? Y entonces, pues, a partir de ahí coronaron a Guillermo de Orange, que era holandés, y bueno, empezó toda una sucesión, digamos, de otros linajes. Se acaba la casa de Estuardo, pero claro, Jacobo VII de Escocia, II de Inglaterra, se refugia en Francia bajo la protección del rey Luis XV, ¿no? Que de hecho era un rey, había un problema, y es que con toda la restauración, digamos, con el intento de fijar una nueva monarquía, se tiene que tirar normalmente de nobles extranjeros, ¿no? Y por tanto los Estuardo en Francia fueron siempre una amenaza para el trono inglés, porque eran primero legítimos herederos, segundo eran ingleses escoceses, pero bueno, y por otra parte tenían el apoyo de Francia, que a Francia le interesaba bastante la inestabilidad política en Inglaterra. Y entonces, cuando muere Jacobo VII, su heredero será Jacobo Estuardo. El viejo pretendiente le llamará, será conocido con el nombre de viejo pretendiente, y el joven pretendiente será Prince Charlie, el Carlos Eduardo Estuardo, conocido como The Bonnie Prince Charlie, al que hace referencia la canción que hemos escuchado antes. Vale. Esa es un poco y ninguno de estos dos llegó a reinar en Inglaterra, y vivieron primero en Francia un tiempo y después en Roma, y bueno, se movieron, pero intentaron varias incursiones a Inglaterra, intentaron restablecerse en el trono, sobre todo con el apoyo de los escoceses, que eran quienes más les interesaba restaurar la monarquía estuarda. La cruz de San Andrés es el patrón de los escoceses, lleva una cruz en forma de aspa. Su nombre procede de la palabra griega andros, que es una helenización del nombre semítico Eleazar, que no es otro que el nombre de Lázaro. Y sabed que simbólicamente Lázaro es el primer resucitado, o sea, es el resucitado, el han iniciado en los misterios cristianos por Jesucristo, es quien resucita
es el primer cristiano, o sea, el primero que recibe de alguna manera el Espíritu Santo y vuelve a la vida, ¿no? Es decir, que eso se podría entender también en un sentido simbólico, ¿no? Es decir, como es el primer iniciado en los misterios cristianos, sería Lázaro Eleazar, que, podría ser perfectamente Andrés. San Andrés se le asocia con el símbolo del fénix, renaciendo de las llamas, haciendo alusión precisamente a esta identidad oculta, ¿no?, de Lázaro, que es resucitado de alguna manera por el Cristo y es decir, parece como el fénix que renace de sus cenizas, ¿no? Es muy interesante también una de las, si sabéis que yo soy muy filo-steineriano, una de las teorías de Steiner es que Lázaro después se convierte, según él, después de la resurrección, digamos, se convierte en Juan, o sea, toma la identidad, ¿no?, el espíritu de Juan el Bautista, ¿no?, dice Steiner, y de hecho el discípulo amado vendría a ser Lázaro. Y realmente yo he escuchado algunas conferencias que han dado antropósofos sobre este tema y realmente tiene un cierto sentido, porque parece ser que Juan, el evangelista, era uno de los discípulos que tenía una cierta categoría a nivel social. Lázaro era hermano de María Magdalena y parece que eran nobles levitas, ¿no? Es decir, que tenían una categoría social muy alta, y fueron de los primeros seguidores del Cristo. También se le asocia con Rosenkreuz, Rosacruz, ¿no?, palabra que en hebreo encontré, alguien decía, traducía del hebreo heraldo del secreto. Pero lo que sí que es curioso es que el escudo de armas de Johann Valentin Andrea, este es Valentín Andrea, que obviamente lleva el nombre, el apellido de Andrés, ¿no?, llevaba la cruz, las aspas de alguna manera de la cruz de San Andrés. No llevaba una cruz latina o griega o lo que fuera, sino que llevaba la cruz de San Andrés, y por tanto nos permitiría también vincularlo por ahí, ¿no? Es decir, vincular el rosacrucianismo con con este linaje, digamos, escocés o vinculado a toda esta historia de San Andrés, ¿no? Bien, el personaje de estos son un poco elucubraciones de algún autor sobre las conexiones que puede haber entre San Andrés, Escocia y el rosacrucianismo. Entonces apoyaban la causa, fundamentalmente la causa protestante. Es que estamos en el siglo, finales del siglo XVII, donde el tema religioso, 17 y 18, ¿no? Es decir, el tema religioso fue un tema candente, ¿no? Un tema. En 1688 fue capturado por las tropas de Guillermo de Orange. Guillermo de Orange era el marido creo que de una de sus hijas, su yerno, que le dejó escapar y no les interesaba matarlo. Es decir, los ingleses son muy suyos con la monarquía, ¿no? Es decir, y le dejaron escapar. Cuentan la historia de esto, de que y al Támesis lo entendieron como una abdicación y entronizaron a Guillermo de Orange, un holandés, por otra parte, ¿no? Este es Jacobo II. Y bien, Jacobo II se traslada a Francia, a París, y allí es acogido por el rey Luis XIV, que acomoda a Jacobo II Estuardo y sus partidarios, los denominados jacobitas, en el Palacio de Saint-Germain en La Haye. Obviamente, Jacobo II no se fue solo a París, se fue acompañado de sus nobles, ejércitos, demás, y no solamente eran escoceses, sino que habían también ingleses y habían también irlandeses, partidarios obviamente de la monarquía legítima, de la monarquía de los Estuardo.
En Inglaterra subió al trono Guillermo III de Orange y con el rey Jacobo II llegaba en 1689, la fecha de exilio a Francia del rey, llegaban las primeras logias que eran fundamentalmente logias militares. Ya vimos el día que hablamos un poco de la masonería, ya os adelanté un poco cómo, y cuando hablamos también del rosacrucianismo, cómo hubo una fuerte actividad masónica, una gran actividad masónica, muy aristocrática en la Escocia, en Escocia e Inglaterra del siglo XVII. Es decir, que tradicionalmente se entiende que en 1717, la fecha fundacional de la Gran Logia de Londres y Westminster, es la fecha, digamos, de aparición de la masonería, así como por generación espontánea, y se olvida un larguísimo periodo de probablemente 100 años de masonería muy activa, que, como os decía, no sé si os acordáis, había la masonería operativa, la masonería que eran los trabajadores, lo que era realmente un gremio profesional, y la masonería especulativa, que es, cuando empezaron a llegar filósofos, empezaron a aceptar dentro de las logias a personas que no eran albañiles, empezaron a aparecer la figura de los Free and Accepted Masons. Los Accepted Masons eran masones aceptados que no eran gente del gremio, pero sin embargo que participaban de las reuniones y de las tenidas, de alguna manera, de esas logias. Pues parece ser que eso se fue implantando a lo largo del siglo XVII. Y en el siglo XVII encontramos a importantes personajes ya vinculados con la masonería. Y también os comenté cómo muchos de estos personajes también estuvieron implicados en la creación de las sociedades, de la Royal Society y de las sociedades científicas de la época. Un personaje curioso, del que ya os hablé, que se llama Elias Ashmole, era un anticuario. De este personaje se cuenta que en un momento dado Elias Ashmole pierde de alguna manera el reconocimiento social, porque fue defensor de la causa Estuardo en la época de Oliver Cromwell, de Oliver Cromwell. En la época de Oliver Cromwell, él pierde de alguna manera el reconocimiento social porque había sido partidario de la monarquía y no del parlamento, y se explica en sus diarios, cuenta que buscaba, no sé si os acordáis esto, que os comenté, que buscaba una viuda para venir a mejor fortuna, ¿no? Es decir, es aquello de dar el braguetazo, ¿no? Y poder salir un poco del ostracismo social al que su posicionamiento político le había llevado. Y entonces parece ser que dijo que no tuvo éxito en esta misión, ¿no? en este tema, no encontró ninguna viuda, pero vemos que a partir de una cierta fecha se inicia en la masonería en una logia en Warrington, en el sur de Inglaterra, y a partir de ese momento viaja a Londres y empieza a moverse con la élite intelectual y social, digamos, de Londres. Y había, quien interpretaba que la masonería ya en aquella época, que era muy aristocrática y dependía del rey. Hay quien dice también que los reyes estuardos incluso fueron iniciados, fueron francmasones, ¿no? Parece ser que sí, que había una gran red, digamos, de relaciones aristocráticas, ¿no? En el marco de la masonería. Esto nos llevaría a entender que en el 1717, cuando hay un cambio a la casa hay un cambio político, digamos, un cambio dinástico, digamos, ¿no? Y empieza la dinastía Hanover, la actual
Windsor, ¿no? Es decir, que sabéis que los Windsor ya no se llamaban Windsor, se llamaban Hannover, pero se cambiaron el nombre de Hannover precisamente después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es decir, no quisieron reconocer sus orígenes alemanes, ¿no? Y se pusieron... Entonces, los Hannover eran alemanes y parece ser que el primer monarca Hannover, que además en el año 1715-16, es decir, no hablaban ni inglés, ¿no? Y tenían a los ingleses de toda la vida en Francia, los legítimos herederos de del trono, digamos, estaban en Francia. Por tanto, era una verdadera amenaza, ¿no? la casa Estuardo. Y sin embargo, los que apoyaron a los Hannover eran los Whigs, los protestantes, y además el Hannover garantizaba la continuidad de la Iglesia reformada, mientras que los Estuardo dejaban ir el tufo católico y la restauración del catolicismo. Por tanto, hay una pugna, y la moderna masonería de 1717 parece que quiso hacer dar carpetazo un poco a la historia previa de la masonería del siglo XVII, que había sido precisamente una masonería eminentemente estuardista, ¿no? Próxima a los Estuardo. Y probablemente de ahí, de esa masonería olvidada, ¿no? O marginada, ¿no? Que con el traslado de los Estuardo y los jacobitas a Francia, se llevaron también algunas de las costumbres y las tradiciones masónicas escocesas. Y ahí parece ser que empiezan a aparecer logias escocesas. Y veremos que a partir de mediados del siglo XVIII, el escocesismo en Francia es un festival. Un festival, además un festival de grados. Bien, pero las primeras logias fueron, como digo, logias militares. Y esto es otra de las razones por las que yo pienso también, ¿no? Que la masonería siempre ha tenido una gran... los militares tienen una gran simpatía muchos militares tenían simpatía por la masonería. De hecho, hay realmente listados de gente que ha hecho estudios sobre las primeras logias. Había gran cantidad de logias militares y claro, la masonería en el ejército tenía una cierta razón de ser, porque en las logias militares se discutían probablemente cuestiones de alto secreto militar. La masonería tiene una cierta, en sus símbolos, maneras de actuar y tal, tiene un cierto aire marcial. Pero es que además en las logias militares probablemente se discutían cosas importantes referentes al cuartel o referentes al acuartelamiento o referentes a cuestiones militares, ¿no? Eso. Y por tanto, la obligación del secreto no era para tomar a broma. Y por tanto se hacían juramentos que probablemente debían ser bastante serios, ¿no? En el sentido de que hoy todavía los masones, cuando se inician y cuando pasan, se van comprometiendo con los grados y tal, hacen juramentos que a veces llaman la atención, ¿no? Son un poco como tremendistas, ¿no? Es decir, que me corten no sé qué, sí no sé cuántos, si falto al secreto de no sé qué, que me corten no sé qué, que me decapiten, que me descuarticen y que esparzan mis tal y cual. Cosas que dices, caray. Pero claro, si lo llevamos a este terreno, estos juramentos no debían ser ninguna tontería. Porque claro, revelar un secreto de logia era revelar un alto secreto militar, ¿no? Entonces, ¿qué podía costar por hacer la vida de los soldados? Por tanto, que todo tiene un poco una cierta explicación, ¿no? Y si se encuentra, y luego también encontraremos también en el hecho de esta proximidad a lo militar, encontraremos también una de las razones por las cuales la masonería durante mucho tiempo excluyó a las mujeres de las logias.
Es decir, no sería la única razón, pero sí sería una razón que vendría a abundar. Por tanto, por lo que yo me parece bueno, es decir, que hoy en día ya las logias no son logias militares, ya no hay logias militares, y estamos en otro contexto tal y cual, y creo que la exclusión de la mujer de la masonería tradicional, de alguna manera, hoy en día no tiene tanto sentido, ¿no? Entonces, pero si vemos históricamente, no solo por las características, ¿no?, de la cuestión, digamos, profesional, ¿no?, del gremio de geómetras, etcétera, etcétera, que, bueno, eran hombres, sino que también este carácter militar pues hacía un poco, le daba un poco sentido al tema de que fueran principalmente, bueno, fueran los hombres, ¿no?, los que formaban parte de esta masonería que se va fraguando, ¿no? En 1701 muere Jacobo II, los jacobitas tomarán partido por Jacobo Francisco Eduardo Estuardo, el viejo pretendiente. En 1715 se alzaron los clanes escoceses reclamando el trono para los Estuardo y fueron sofocados por los ingleses. Y en 1719 habrá otro intento. Fijaos, la fecha 1715 es 2 años antes de la creación de la Gran Logia de Londres y Westminster. Cuando se creó la Gran Logia, estaba muy fresco el recuerdo de los primeros alzamientos jacobitas que, bueno, es decir, siempre tuvieron el apoyo de los clanes escoceses. Por tanto, si uno lee las constituciones de Anderson, son muy legitimistas de la monarquía, de la nueva monarquía Hannover. Hablan y esto es una cosa que también pues, ha habido, ¿no? Es decir, de la fidelidad al rey y a la legítima monarquía, etcétera, etcétera, ¿no? Pero junto con esta, digamos, con esta monarquía legitimista que se está creando, esta nueva monarquía legitimista que se está creando en Londres, en Francia se está expandiendo la vieja, la masonería tradicional antigua de los escoceses estuardista jacobita. ¿Vale? Es una cuestión tremendamente política. Obviamente nos cuesta ver, pero ahí juego en cuestiones de orden religioso, cuestiones de orden legitimista, dinásticos, etcétera, etcétera. El definitivo tuvo lugar en el año 1745 y finalizó con la batalla de Culloden-Moor el 16 de abril de 1746. Que es, sabéis que la batalla de Culloden-Moor, las tropas británicas, las tropas inglesas, masacran a los clanes, al ejército de los clanes que se habían agrupado en torno a la figura del príncipe, del heredero Estuardo, el Bonnie Prince Charlie, ¿no? Del Speed Bonnie Boat Like a Bird on the Wind, ¿no? La canción nos cuenta lo que sucedió tras la batalla de Culloden. Tras la batalla de Culloden, el joven pretendiente Carlos Eduardo Estuardo, el Bonnie Prince Charlie, the lad, el joven que había nacido para ser rey, que no llegó a ser rey, huyó disfrazado de dama de compañía a Francia y de allí a Roma. Parece ser que una mujer, Flora MacDonald, se llevó al joven príncipe disfrazado de dama de compañía, ¿no? Y huyeron en esta barquita, ¿no? Huyeron a la isla de Skye, y desde la isla de Skye fueron una de las islas del norte de Escocia, y desde allí fueron hacia Francia. Y la factura que le pasa a la batalla de Culloden, la derrota de Culloden a los clanes y a Escocia fue tremenda. La represión de las tradiciones
y de la cultura, incluso de la lengua, el gaélico, ¿no? Es decir, todo eso es tremendamente perseguido, erradicado en Escocia, y Escocia pasa de nuevo a integrarse, bueno, integrarse, o sea, depurada, digamos, de muchas de las antiguas tradiciones de los Highlands, ¿no? Sobre todo en las zonas altas. Los clanes se habían perpetuado de alguna manera, sobre todo en las zonas más altas de Escocia, ¿no? Los Highlands. Bien. De alguna manera el origen de los del grado escocés y del escocesismo masónico es este personaje, el caballero Ramsay, Andrew Michael Ramsay, un noble de familia escocesa, y entre 1686 y 1743, en la plena batalla, ¿no? Y fue preceptor del príncipe Carlos Eduardo Estuardo en Roma. Durante los años que vivió en Roma, muy jovencito el príncipe, él fue durante algunos años fue el preceptor. Jacobita convencido y miembro de la masonería francesa desde su introducción en 1725-1726. La masonería empieza su implantación en Francia a partir de 1725-26. En el año 1737 dará un famosísimo discurso, el discurso del caballero Ramsay, en la recepción de francmasones cuando él era gran orador de la orden en Francia. Y aquí tenemos algunos fragmentos muy interesantes del discurso, en los cuales, y a partir de los cuales, se inicia la recuperación del templarismo, ¿no? Es decir, si bien él no habla directamente de templarios, sí habla de caballeros cruzados, y a partir de aquí se inicia de alguna manera el neotemplarismo, que dará al pie, pues bueno, decía, a todos los grados escoceses y distintas órdenes, como es la estricta observancia, distintas órdenes masónicas, incluso, pues bueno, más modernas, algunas órdenes templarias, que hoy en día hay templarios de todos los colores y todos los tipos, ¿no? Dice así él: desde la época de las guerras santas en Palestina, muchos príncipes, señores y ciudadanos se unieron, hicieron voto de restablecer los templos de los cristianos en Tierra Santa, y por medio de un juramento se comprometieron a emplear sus talentos y sus bienes para devolver la arquitectura a su constitución primitiva. Adoptaron de común acuerdo varios antiguos signos, palabras simbólicas, tomadas del fondo de la religión, para diferenciarse de los infieles y reconocerse con respecto a los sarracenos. Estos signos y estas palabras solo se comunicaban a los que prometían solemnemente, incluso con frecuencia a los pies del altar, no revelarlos nunca. Esta promesa sagrada ya no era entonces un juramento execrable, como se cuenta, sino un vínculo respetable para unir a los hombres de todas las naciones en una misma confraternidad. Tiempo después, nuestra orden, se está refiriendo a la masonería en Francia, se unió íntimamente con los caballeros de San Juan de Jerusalén. Desde entonces nuestras logias llevaron el nombre de Logias de San Juan en todos los países. Esta unión se llevó a cabo a imitación de los israelitas cuando construyeron el segundo templo, mientras trabajaban con una mano con la llana y el mortero, llevaban en la otra la espada y el escudo. Aquí empieza aquí se encuentra de alguna manera, digamos, el salto de la masonería hacia la caballería. Digamos, la orden templaria, en la cúspide, digamos, de la orden masónica, ya no trabaja en logias, sino trabaja en capítulo, en fin, que ya se organiza de otra manera, y pues bueno, ya los símbolos, de alguna manera, de los símbolos de construcción se pasa a los símbolos de caballería, ¿no? Los reyes, los príncipes y los señores, regresando de Palestina a sus países, establecieron diferentes logias. Desde la época de las últimas cruzadas ya se observa la fundación de muchas de ellas en Alemania, Italia, España, Francia, y de allí en Escocia, a causa de la íntima alianza que hubo entonces entre estas dos naciones, de Francia y Escocia. A ver, el tipo era un escocés
jacobita legitimista, refugiado en Francia. Jacobo Lord Estuardo de Escocia fue gran maestro de una logia que se estableció en Kilwinning. ¿Os acordáis que hablamos de Kilwinning? Una de las primeras, donde se dice que estuvo la primera logia, en el oeste de Escocia en el año 1286. Poco tiempo después de la muerte de Alejandro III, rey de Escocia, y un año antes de que Jean Balliol subiera al trono. Este señor escocés inició en su logia a los condes de Gloucester y de Ulster, señores ingleses e irlandeses. Bueno, en el fondo el tipo lo que estaba haciendo en las logias era campaña por los jacobitas, por los Estuardo. Lo que estaba intentando desde las logias, desde la masonería, el caballero Ramsay, el año 1737, era encontrar partidarios bien que apoyaran la causa jacobita, que apoyaran el último de los levantamientos jacobitas en 1745, no solo ejército, sino también económico, ¿no? Es decir, buscaba apoyos, respaldo de Francia. Francia fue de alguna manera el paladín, un poco el protector, pero también le interesaba, como os dije, la inestabilidad y que hubiera este tipo de alzamientos, y uno de los principales interesados en el restablecimiento de la monarquía estuardo eran los franceses, sin duda. Después de los deplorables reveses de las cruzadas, la decadencia de las armadas cristianas y el triunfo de Ben-Hadad, sultán de Egipto, durante la octava y última cruzada, el hijo de Enrique III de Inglaterra, el gran príncipe Eduardo, viendo que ya no había seguridad para sus hermanos en Tierra Santa, los hizo regresar a todos cuando las tropas cristianas se retiraron, y fue así como se estableció en Inglaterra esta colonia de hermanos, se refiere a la orden masónica. O sea, él estaba retrotrayendo la fundación de la masonería a la época del retorno de las cruzadas, del retorno de Tierra Santa, puesto que este príncipe estaba dotado de todas las cualidades del corazón y del espíritu que forman a los héroes, amó las bellas artes, se declaró protector de nuestra orden, le otorgó muchos privilegios y franquicias, y desde entonces los miembros de esta confraternidad tomaron el nombre de francmasones. O sea que en su discurso estaba construyendo una nueva historia de la masonería, de alguna manera de inspiración templaria y caballeresca. Bien, ya entrando propiamente en la aparición de los grados escoceses, veremos que el primero de estos grados se ha conocido con el nombre de maestro escocés. Un grado que hoy en día se encuentra prácticamente en la cúspide de los grados, de los altos grados del rito escocés antiguo y aceptado. Pero bueno, veamos cómo la aparición de este grado de maestro escocés dará pie a la creación sin límite de grados. Es decir, aquello de que el maestro escocés abre la veda a la creación de una pirámide, o sea, realmente un auténtico festival de grados, en el siglo XVIII. A partir de mediados del siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, veremos una proliferación de grados impresionante, de sistemas de grados muy complejos. Y la veda la abre este maestro escocés. Sabéis que, como os expliqué en la pasada conferencia que hablábamos de los ritos, o sea, de los geómetras francmasones, allí os explicaba que la masonería tradicional, la masonería operativa, no tenía grados. No tenía realmente grados, o sea, era compañeros masones, ¿vale? Uno era recibido en una logia como aprendiz, porque había un maestro de obra, que normalmente era un aristócrata, una persona bien culta y bien formada, ¿no? Es decir, que hacía los trazados, etcétera, etcétera, ¿no? Y tenía su grupo de compañeros, de fellow craft, ¿no? De compañeros de obra, ¿no? Que eran los que le hacían, los que trabajaban, ¿no?
Y de vez en cuando este maestro cuando lo necesitaba, cogía un aprendiz que normalmente estaba 7 años aprendiendo la profesión. Esto era la masonería puramente operativa, ¿no? Entonces, claro, había un maestro, sus trabajadores y algún aprendiz para sumar al grupo. Esta era la masonería originaria. Cuando aparece la masonería moderna, en el 1717, aparecen sobre todo 2 grados, aprendiz y compañero, y después, frente a la logia, hay un maestro que es un cargo, un maestro y sus vigilantes, ¿no? Es decir, aparece más que un grado, aparece, digamos, un oficio o un cargo dentro de la obra, dentro de la logia, ¿no? Pero en realidad ahí lo que había en la compañía. El grado de maestro aparece un poco más tarde, en los años 30 también, es bastante próximo a este, y al ritual de maestro, vimos que es un ritual así fúnebre, así un poco, es como muy oscuro, ¿no? La cámara oscura, el féretro, los esqueletos y todas estas historias, ¿no? Es decir, hay mucho estudio detrás, mucha búsqueda de cómo se elaboran, quiénes son los primeros en trabajar estos rituales simbólicos y demás, ¿no? Pero hemos de pensar que hasta los años 30, más o menos, el grado de maestro, no aparece el maestro como grado, sino como oficio, como cargo, no como grado, ¿eh? El paso pero en cualquier caso, cuando empiezan a haber maestros, la logia simbólica tiene los aprendices, los compañeros y los maestros, ¿no? Esto es lo que actualmente hoy se conoce como logia simbólica, grados simbólicos, ¿no? Y las logias que trabajan estos 3 primeros grados, ¿no?, se agrupan en grandes logias, y la gran logia tiene un serenísimo maestro o gran maestro, serenísimo gran maestro, que es el que gobierna todas las logias, ¿no? Pero luego tenemos los circuitos que aparecen, de grados filosóficos que aparecen a partir de el grado escocés, del maestro escocés. Este grado de maestro escocés se localiza por primera vez, según estudios recientes, en 1733, en Londres, en Temple Bar, en David's Tavern. Pues sabéis que las logias se reunían en aquella época, todavía se reunían en tabernas. Existe una logia que lleva el título de maestros escoceses. Estuvo activa hasta el año 1736. Este es el primer rastro, digamos, de este grado, de este título de maestro escocés. En 1735 tenemos la primera noticia de que 12 maestros recibieron el título de maestros escoceses en la logia número 113 del Bear Inn en Bath. O sea que como poco a poco empieza a aparecer el uso o la aparición de este grado. En las ordenanzas generales de la Gran Logia de Francia, antes de ser el Gran Oriente de Francia, 1743, se habla de la presencia de maestros escoceses a los que no se reconoce privilegio entre aprendices y compañeros. Es decir, parece ser que en Francia los maestros escoceses eran una élite, una categoría con una serie de privilegios en el ámbito de la logia. Y el abad Perrault publica Les Secrets des Francs-Maçons en Ginebra en 1744, donde asegura que existe una orden, y esto ya es primicia, de los escoceses superior a los francmasones ordinarios. Es decir, parece como que ya hay, en este año 1744, ya hay de alguna manera una organización que agrupa a esta élite masónica que está por encima de los 3 grados simbólicos. En el año 1745, el duque Ferdinand de Brunswick reconoce haber recibido en Berlín el grado escocés. Esto según un estudioso de la masonería. Se trata de un título masónico equivalente al caballero de la Orden de San Andrés del Cardo otorgado por los Estuardo.
Parece ser que el origen de toda esta historia, de toda esta película, fue como un cargo, o sea, un reconocimiento honorífico que daban los príncipes Estuardo, los herederos, los Estuardo, a determinados miembros de la masonería, ¿no? Es decir, parece ser como que existió algo parecido a la Orden del Cardo en el ámbito masónico. Este mismo año, el conde de Clermont, segundo gran maestro de la Gran Logia de Francia, aprueba los estatutos de la Logia de San Juan de Jerusalén, al oriente de París, que reconoce el grado escocés. Y aquí hemos de pensar lo siguiente. A partir de aquí, veremos cómo, claro, en Francia sobre todo, donde las logias, pues bueno, no son como ahora, que las logias, pues la verdad que son al menos las logias aquí, en otros países no, donde hay mucha más tradición masónica, pero aquí somos poquitos en las logias, y entonces, bueno, entonces en esa época en Francia las logias igual eran una organización de 100, 200 personas, no sé, ¿no? Decía, había muchos miembros en una logia, y por tanto eran casi cada logia era como una organización independiente, y parece ser que cada logia tenía su propia modus operandi. Y trabajaba en estos grados, y parece ser que ahí, a partir de ahí se fueron desarrollando en estas logias, en estas grandes logias, ¿no? Es decir, como en la logia de San Juan de Jerusalén en París, ¿no? Se fueron desarrollando nuevos grados. Y aquí logias de Burdeos, París, Lyon, etcétera, ¿no? Iban montando sus estructuras, ¿no? Propias de esa logia. Lo cual le ocasionó muchos quebraderos de cabeza a la Gran Logia de Francia, porque la Gran Logia gobernaba de alguna manera sobre los 3 grados simbólicos, pero luego cada logia se montaba, digamos, un sistema de grados superior a los 3 grados básicos, digamos, ¿no? Y esto es lo que hizo que aparecieran pues diferentes grados en diferentes ámbitos, en diferentes lugares, en diferentes logias. En esta logia se crearán otros altos grados. En 1749 aparecen el Caballero de Oriente y el capítulo de los Caballeros de Oriente y de la Espada. Grados que hoy en día están integrados en el rito escocés antiguo y aceptado, pero son grados, digamos, que están dentro del Caballero de Oriente. Los Caballeros de Oriente los vimos el día pasado cuando hablábamos del capítulo Rosa Cruz. Esto la aparición de nuevas órdenes y de nuevas estructuras, la aparición de los grados conlleva después la aparición de nuevas estructuras, ¿no? Y una de estas nuevas estructuras es una orden neotemplaria conocida con el nombre de estricta observancia templaria, que se fundará en Alemania. Karl Gotthelf von Hund, 1722-1776, viaja en 1743 de Frankfurt a París. Allí es convocado en un cónclave secreto, y aquí empiezan ya las cosas misteriosas, ¿no? Es decir, al más alto nivel de la masonería jacobita en Francia, en París, Lord William Kilmarnock y Lord Clifford, que parece ser que sí que eran masones jacobitas próximos al rey Estuardo, o al heredero Estuardo, en presencia de otro misterioso personaje conocido, se cuenta con el nombre de Caballero de la Pluma Roja, le nombran Caballero Templario. Curiosamente, a partir de este fenómeno, los grados templarios estarán vinculados al grado de maestro escocés. Es decir, uno no podía pasar, digamos, a ser templario sin antes haber pasado por la categoría de maestro escocés. Y el 24 de junio de 1751 von Hund funda un nuevo sistema, una nueva orden neotemplaria, la estricta observancia templaria en Alemania, con una logia en Kittlitz y un capítulo. La intención es rehabilitar la orden del templo. Estos ya sí que iban con una idea muy clara, ¿no? Es decir, vamos a recuperar, digamos, la tradición, vamos a recuperar la orden del templo, ¿no? La estricta observancia es una orden neotemplaria.
Esta orden contaba con 3 grados: aprendiz, compañero y maestro, propios de la masonería simbólica, de toda la masonería universal. El grado de maestro escocés, ¿vale? Habían recibido el título de los escoceses jacobitas, y entonces a partir de aquí ya sobreponían grados caballerescos, ¿no? Novicio secular, caballero, hermano laico. Digamos, grados que tenían que ver con caballería. Esta estricta observancia se evolucionará hacia un rito, probablemente uno de los más antiguos, el rito escocés rectificado, o sea, es decir, como sistema conservado, ¿no? Uno de los más antiguos. En noviembre y diciembre de 1778 se celebra en Lyon el convento de las Galias, a instancia de un místico llamado Jean-Baptiste Willermoz, y se aprueba un código masónico del régimen escocés rectificado y el código de los caballeros bienhechores de la Ciudad Santa, que este título de caballeros bienhechores de la Ciudad Santa será de alguna manera el título templario del neotemplarismo por excelencia. En agosto de 1782 se celebra el convento de Wilhelmsbad en Alemania, en el cual la orden, la estricta observancia pasa a integrarse en el régimen escocés rectificado. Bajo la presidencia del duque Ferdinand de Brunswick-Lunenburg y el príncipe Charles de Hesse, dirigentes de la estricta observancia templaria se adhieren a la reforma de Lyon y deja de existir como tal la estricta observancia, como orden templaria, y pasa a formar parte, integrarse de un régimen nuevo masónico, con, de alguna manera, con una afiliación claramente caballeresca, el régimen escocés rectificado. El régimen escocés rectificado consta de la siguiente estructura: la orden masónica, estructurada en logias de San Juan con los grados de aprendiz, compañero y maestro, es decir, de nuevo, la masonería universal como fundamento, como base, y las logias de San Andrés con el 4º grado de maestro escocés de San Andrés. Después aparece una orden interior, se sobrepone una orden interior estructurada a partir de prefecturas y encomiendas, que tienen de alguna manera estos títulos: escudero, novicio y los caballeros bienhechores de la Ciudad Santa. Pero como detrás de este sistema, de este régimen, había sobre todo místicos, hay todavía un tercer nivel, profesión, que en el siglo XVIII existía esta clase secreta, la de la profesión. Los caballeros que la componían se dividían en 2 categorías: los profesos y los grandes profesos, reunidos en un colegio metropolitano. Aquí nos llevaría a hablar de este sistema, de este régimen, nos llevaría de alguna manera toda una conferencia, porque de alguna manera intenta incorporar una serie de ideas filosóficas de unos místicos de la época, entre ellos Willermoz, pero también Martínez de Pascali y Jean-Claude de Saint-Martin, que escribieron una serie de tratados muy interesantes de alquimia, y de alguna manera empapados de esa literatura transfigurística, de esta literatura que también tiene una fuerte connotación cristiana, desarrollan todo este sistema, todo este régimen de grados. Bien, volviendo un poco a Francia y a la aparición de logias donde van desarrollando sus propios sistemas, vamos a encontrar en 1754, ya a partir de la segunda mitad del 18, la fundación del famoso capítulo de Clermont en París, de los altos grados templarios, que se dice que fue fundado por un caballero jacobita, Bonneville. Tiene los siguientes grados, grados superiores. Además de nuevo, aprendiz, compañero y maestro, veremos al maestro escocés de nuevo, el maestro elegido, caballero del Águila, el maestro ilustro, caballero del Santo Sepulcro, y el maestro sublime. En fin, vemos, como veréis, proliferar los sistemas de grados.
En 1756 se funda el Consejo de Caballeros de Oriente, soberanos príncipes masones, competidor del capítulo de Clermont. Practican 15 grados, los 3 grados simbólicos, más 11 grados procedentes de la antigua maestría que culminaban en el grado de Caballero de Oriente y en un grado más administrativo el Príncipe de Jerusalén. O sea, que empezamos ya aquí a ver un cambalache de grados importantes, ¿no? El capítulo rechaza un grado que empieza a popularizarse en la época, que es el grado de Caballero K2, porque en algún momento se consideró un grado que tenía una cierta inmoralidad y un grado tremendamente condenado por la Iglesia católica por las connotaciones que tiene como os contaba, ¿no? Es decir, de desmantelar el orden tradicional, ¿no? Y construir un mundo más justo, ¿no? Es decir, la Gran Logia de Francia reconoció a la soberana logia del San Juan de Jerusalén y al soberano Consejo de Caballeros de Oriente el 21 de septiembre de 1766. Es decir, la Gran Logia de Francia se verá forzada a empezar a admitir, digamos, estos sistemas de grados que al principio le costaba de alguna manera integrar en su organización. Bien, una de los hitos, digamos, ¿no? Que nos llevará, digamos, a la creación del sistema de 33 grados del rito escocés antiguo y aceptado es la aparición del rito de perfección, conocido así, rito de perfección, que culmina con el grado del Consejo de Emperadores de Oriente y Occidente, consistorio de los sublimes príncipes del Real Secreto. Este es el símbolo de los sublimes príncipes del Real Secreto, que en realidad no es otra cosa que un campamento, es un campamento militar de la milicia masónica. Hay que pensar que la masonería, esto lo veremos al final, la masonería se establece como una república independiente, ¿no? Es decir, en plan Ikea, ¿no? Una república independiente, ¿no? Es decir, sí, y que tiene toda su organización. Aquí tenemos en los príncipes del Real Secreto, que en este momento es el grado, el tope, digamos, el último grado de este sistema de rito de perfección, de 25 grados, ¿no? Es un grado militar. Es un grado del ejército de la República Masónica. En 1759 se funda en Burdeos un consistorio de sublimes príncipes del Real Secreto al que se refieren las constituciones de Burdeos de 1762. Las constituciones del 62 fijan el rito de perfección de 25 grados uniendo el Consejo de Emperadores de Oriente y Occidente y el Consistorio de Sublimes Príncipes del Real Secreto. Es decir, que empiezan a producirse fusiones de distintos ritos, de distintos sistemas de grados. El rito de perfección consta, de nuevo, aprendiz, compañero y maestro, y luego todos estos grados. Maestro secreto, maestro perfecto, secretario íntimo, pregoste y juez, intendente de los edificios, maestro elegido de los 9, maestro elegido de los 15, sublime caballero elegido, jefe de las 12 tribus, gran maestro arquitecto, caballero del arco real, gran elegido, antiguo maestro perfecto llamado de la perfección. Estos son los primeros 14 grados del rito escocés antiguo y aceptado. Estos los vimos en la conferencia, bueno, muy rápidamente, ¿no? En estos grados se desarrollaba toda la leyenda del templo. Después, un segundo nivel, caballeros de Oriente y de la Espada, príncipes de Jerusalén, caballeros de Oriente y de Occidente, y soberano príncipe Rosacruz. Nos encontramos con el capítulo Rosacruz, con los 4 grados Rosacruces que vimos el día anterior. Y a este sistema, digamos, doble, se suma un tercer sistema de grados templarios, puramente templarios, digamos, o que confluyen hacia el templarismo. Gran pontífice o maestro ad vitam, gran patriarca noaquita, gran maestro de la llave de la masonería, príncipe del Líbano o caballero de la Real Hacha, soberano príncipe adepto, caballero Kadosh, caballero ilustre, comendador de la Águila Blanca y Negra y sublime príncipe del Real Secreto. Estos serán los 25 grados del rito de perfección que tienen mucho que ver con el rito escocés antiguo y aceptado que se practica hoy en día. Este es el templo principal del Gran Oriente de Francia.
con la República, el Sol y la Luna. En Francia, claro, el cortocircuito de la Gran Logia ante la aparición de todos estos sistemas de grado es importante. Los grados procedentes del sistema del Consejo de Emperadores de Oriente y Occidente se unifican con el sistema del Consejo de Caballeros de Oriente. También se acogerá el rito de perfección de 25 grados. Bueno, en fin, es decir, aquí tienen, no saben realmente qué hacer con tanto sistema de grados. La impresión que da es que hay un cacao, un lío importante de sistemas de grados. Obviamente la Gran Logia reconoce a las distintas logias, ¿no? Es decir, pero claro, la organización se le hace imposible organizar todo este sistema, porque cada logia tiene su república independiente, y cada logia es un mundo, ¿no? En 1773 se disuelve la soberana y muy respetable Gran Logia de Francia y se crea el moderno Gran Oriente de Francia, que tiene un peso muy grande en la política, en la vida social y política de Francia, y una de las cosas que intentará será poner freno a la proliferación de grados. Estamos hablando de finales del 18. Joan, cuando hablas de estas logias independientes, etcétera, de otras, aquí se refiere en concreto a lo que se llamaba logias madre. La logia madre era una logia que era potentísima y desarrollaba todas las posibilidades que una obediencia puede hacer actualmente, por ejemplo. Sí, realmente eran pequeñas obediencias, ¿no? Potencias, grandes potencias, sí, porque la organización de estas logias era inmensa. O sea, tenían gran cantidad de miembros, ¿no? Y montaban toda su organización. Pues bien, la aparición del rito francés se debe precisamente de un moderno rito que todavía es uno de los ritos importantes. El rito francés se debe precisamente a este intento de la Gran Logia de Francia, en este caso ya el Gran Oriente de Francia, de poner un poco, organizado un poco todo este complejo sistema de regímenes y sistemas de grados diferentes. Para ello, desde el Gran Oriente se intenta fijar en 7 grados el rito francés moderno, en aprendiz, compañero, maestro, maestro elegido secreto, gran elegido escocés, caballero de Oriente y caballero del águila llamado Rosacruz, recogidos y codificados en el regulador del masón, ¿no? Del año 1801. Por tanto, aquí ya vemos, por un lado tenemos el régimen escocés rectificado, un sistema que hoy en día se practica y bastante, y el rito francés, que también es un sistema que hoy en día se practica y bastante. Lo que pasa es que este rito ha evolucionado y ha ido transformando y se organiza de manera diferente. Y el tercer gran sistema de grados aparece con la aparición del Supremo Consejo del grado 33 y, por tanto, un sistema de 33 grados, que es el que hoy en día se conoce como el rito escocés antiguo y aceptado. El rito de perfección en América, porque realmente el origen de este rito escocés antiguo y aceptado lo tenemos que encontrar, lo encontraremos, que va de Francia a América y de América de Nueva Europa. Una patente que un personaje llamado Etienne Morin, que en 27 de agosto de 1761 una patente del 27 de agosto de 1761 firmada en París por Luis de Borbón, conde de Clermont, gran maestro de la Gran Logia de Francia, de la Gran Logia Soberana de San Juan de Jerusalén y del Soberano Consejo de Caballeros de Oriente. Reconoce a Etienne Morin, a este personaje que viaja a Estados Unidos. Se le reconoce el título de maestro inspector y se le autoriza a abrir logias y otorgar grados de perfección. Por tanto, este señor parece que gracias a esta patente podía otorgar los 25 grados de perfección. En 1770, Morin crea en Kingston, en Jamaica, un capítulo de príncipes del Real Secreto. Por tanto, este sistema de grados de 25 grados se exporta
a América. Por tanto, ahí ya se descontrola. O sea, que la Gran Logia de Francia, el Gran Oriente de Francia, podía controlar lo que sucedía en Francia, pero no obviamente lo que empieza a suceder en los Estados Unidos. Pensar que estamos en una época también convulsa, ¿no? Es decir, de mucho movimiento político y demás, ¿no? en Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos, en América en general. Morin fallece un año después y le continúa Henry A. Franken, inspector adjunto. Desde Kingston se propaga el rito de perfección por toda América del Norte. En 1775 empieza la guerra de independencia de los Estados Unidos, ¿no? El levantamiento de los colonos que se inicia en Boston y fue unos años más tarde del famoso Tea Party, ¿no? del té de Boston. Una acción de rebeldía por parte de los colonos, urdida contra el Parlamento británico, que curiosamente es urdida en la logia de St. Andrew en Boston. ¿Vale? Por tanto, parece ser que un foco, digamos, de conspiración de los colonos contra el Parlamento británico se encuentra en las logias, en particular en esta logia St. Andrew de Boston. Esta logia dependía de la Gran Logia de Irlanda, que confería altos grados escoceses de un rito que se estaba desarrollando en Estados Unidos, conocido como el rito escocés antiguo. Muchos francmasones participaron en la contienda, algunos venidos desde Europa, como eran Lafayette. Me refiero a la contienda, me refiero a la guerra de la independencia. Sabéis que cuando se alzan los colonos contra la corona británica, da la impresión, bueno, del Parlamento, da la impresión de que la corona sigue siendo, o sea, el problema de los colonos no era la corona, sino que eran las leyes que emanaban del Parlamento, ¿no? Y la rebeldía es contra el Parlamento, ¿no? Se cuenta que la reacción de los británicos, del ejército británico, que hubiera perfectamente podido sofocar la batalla, parece que fue como bastante bueno, quien ha estudiado un poco, ¿no? Es decir, las escaramuzas y las batallas, las distintas batallas, parece que hubo un poco de desidia por parte de los británicos, ¿no? Y de dejar que las cosas siguieran un poco su curso, y todo ello concluye con la Declaración de Independencia y la redacción de la Constitución norteamericana. La Constitución norteamericana fue redactada por los 5 grandes padres de la patria, entre los que se encuentra George Washington, francmasón, Benjamin Franklin, francmasón, un tal Randolph, también francmasón. O sea, 3 de los 5 eran francmasones. Hay quien dice, y esto habría que estudiarlo, no sé si hay algún estudio serio sobre el tema, que obviamente cuando los colonos se independizan, los únicos sistemas que conocían eran los sistemas monárquicos, y obviamente no iban a montar una monarquía en los Estados Unidos, ¿no? Y por tanto, la única referencia que tenían de una organización más o menos republicana era precisamente la organización de la Gran Logia, tal como estaba regulada a partir de las constituciones de Anderson. Y hay quien dice que las constituciones de Anderson pudo ser una fuente de inspiración para la Constitución estadounidense. En el año 1796, Alexander Conde de Grastilly, oficial francés, iniciado en la Logia Madre Escocesa del Contrato Social. Sabe que los franceses se movieron por los Estados Unidos en la época de la independencia, ¿no? Es decir, con bastante comodidad, digamos, ¿no? Pues bien, es iniciado en la Logia Madre Escocesa del Contrato Social en Francia y se traslada a Kingston y luego a Charleston, Carolina del Sur. Grastilly tenía los 25 grados del rito de perfección de la Logia La Vérité y su sagrado colegio de San Andrés de Escocia. También aparece Grastilly y su suegro Delagot como los primeros titulares del rito escocés antiguo, y parece ser que a partir de este rito que había proliferado a partir de las logias dependientes de la Gran Logia de Irlanda en los Estados Unidos,
parece ser que a partir de ese rito y el rito de perfección, conjugando estos dos ritos, salieron los 33 grados del rito escocés antiguo. El 30 de enero de 1797 se agregan al rito de perfección 8 grados más del rito escocés antiguo y se crea un Consejo Supremo del grado 33 de soberanos grandes inspectores generales, que este será el título, el último título de este sistema de 33 grados. Se dan una constitución, unas grandes constituciones que llevan la fecha de 1786, fecha de la muerte de Federico II el Grande de Prusia, que también aparece, que estampó su firma en estas constituciones. Se dice que Federico II de Prusia fue un gran benefactor de la masonería, pero hoy en día se duda bastante de que él firmara esas constituciones, ¿no? Me parece que esto es un poco expurio, ¿no? En ellas se instituye el Supremo Consejo del grado 33 y el rito escocés antiguo y aceptado, conocido con el nombre REA, ¿no? Las iniciales. Esas constituciones fueron revisadas por el Congreso Escocés de Lausanne en 1875, en el siglo XIX. En 1786 muere Federico II el Grande de Prusia y sube al trono Federico Guillermo II, rey, conocido también como el soberano Rosacruz, un tipo que ya no se decanta tanto por la masonería, pero que tiene un asesor, un ministro, que parece ser que está metido en temas de rosacrucianismo, alquimia, etc. Bien, parece como que el que legitima este sistema es Federico II de Prusia. Se cuenta que el primer gran maestro del rito escocés habría sido el Bonnie Prince Charlie, ¿no? el último heredero Estuardo, y que él habría pasado de alguna manera el cetro, ¿no? del imperio, digamos, ¿no? del grado, se lo habría pasado a Federico II el Grande. A partir de aquí, después de Federico II el Grande, aparecerá el primer Supremo Consejo en la ciudad de Charleston, en Carolina, en el sur, me parece que es Estados Unidos. El 31 de mayo de 1801, 11 caballeros de Charleston fundan el Supremo Consejo del grado 33, entre los que se encuentran el conde de Grastilly, su suegro, John Mitchell, se ha nombrado primer soberano gran comendador, irlandés de origen y teniente general del ejército norteamericano en la Guerra de la Independencia. Frederick Galco fue nombrado teniente gran comendador y segundo soberano gran comendador. En 1804 el conde de Grastilly vuelve a Europa y funda el Supremo Consejo ya francés del REA en París. En 1805, aprovechando las campañas napoleónicas, estamos ya en la época de efervescencia napoleónica en Europa, el tío va dejando, estos Supremos Consejos por todos los países por los que pasa el ejército napoleónico. Supremo Consejo del REA en Milán, en 1809 el Supremo Consejo del REA en Nápoles y en 1811 el Supremo Consejo del REA en España. Bien, y para terminar, una rápida mirada a lo que constituyen los últimos grados, ¿no? Ya vimos los 14 primeros grados masónicos del rito escocés antiguo y aceptado, los 4 grados del rito, del capítulo Rosacruz, y ahora entraríamos en el Consejo Kadosh. Kadosh es el grado con el que culmina de alguna manera, ¿no? El grado iniciático, digamos, en el que se culmina el sistema, que es un grado, como os digo, que fue muy polémico porque precisamente se reafirmaba en la idea de la venganza, ¿no? de destruir a aquellos enemigos de la orden que hoy en día se manifiestan como enemigos del orden social, ¿no? Es decir, son las monarquías tiránicas, ¿no? Autocráticas, el poder de la Iglesia basado en las supersticiones y dogmatismos, etc., ¿no? Ahí con su espada, su calavera, tiene, uno de los elementos simbólicos más importantes es la escalera por la que se asciende en la iniciación, una escalera de 7 peldaños relacionados con las artes liberales que habíamos visto, ¿no? Una recapitulación.
Los grados del Consejo Kadosh son el grado 19, Gran Pontífice de Jerusalén, de la Jerusalén Celeste, el Sublime Escocés. Como vemos, estos grados ya se daban en el rito de perfección. El grado 20, Venerable Gran Maestro de todas las logias, Caballero Gran Maestro del Templo de Salomón, Soberano Príncipe de la Masonería o Maestro ad vitam. Grado 21, Patriarca Noaquita o Caballero Prusiano, alusión obviamente a Federico II. Y grado 22, Caballero de la Real Hacha o Príncipe del Líbano, un grado consagrado al trabajo, a la glorificación del trabajo. Un grado 23, Jefe del Tabernáculo, Levita o Caballero del Tabernáculo. Grado 24, Príncipe del Tabernáculo. Son un poco repetitivos, es decir, en algún momento parece como que Caballero del Águila Roja. El grado 25, Caballero de la Serpiente de Bronce. Grado 26, Escocés Trinitario o Príncipe de la Merced, Caballero de la Ciudad Santa o Gran Sacerdote de la Verdad. Como veis, disten mucho, los grados estos. Grado 27, Gran Comendador del Templo, Soberano Comendador del Templo de Jerusalén. Grado 28, Caballero del Sol o Príncipe Adepto. Esto es muy interesante, es un grado que traslada una tradición que se desarrolló sobre todo en Lyon, una masonería hermética, alquímica, digamos, desarrollada por un personaje muy interesante, un alquimista llamado Don Pernetti. Este es un grado alquímico. Y el grado 29, Gran Escocés de San Andrés. Aquí vemos ya dónde ha ido a parar el grado escocés, de maestro escocés, aquel grado con el que empezaba toda esta proliferación de grados y ritos, ¿no? Patriarca de las Cruzadas, Caballero de San Andrés. Y por último, el grado 30, Caballero Kadosh, del Águila Blanca y Negra, que cierra de una manera el consejo. Luego ya por encima de estos 30 grados, encontramos ya, primero, al Poder Judicial, el grado 31, Inspector, Inquisidor, Comendador, que forman el Tribunal Soberano, considerado uno de los grados administrativos, tiene la función de impartir la justicia masónica. Se trata de grado de jueces de la República Masónica. El ritual de recepción se le interroga sobre la mayoría de los grados anteriores, pues debe tener un conocimiento profundo de todo el sistema, ¿no? Para poder impartir justicia. Son los jueces de la República. Aquí tenemos, de nuevo, en el grado 32, los sublimes príncipes del Real Secreto, que, como decíamos, son la milicia, ¿no? Los generales, digamos, ¿no? De la República Masónica. Los príncipes del Real Secreto son generales del ejército de la República Masónica. De hecho, cada una de estas banderas representa a los grados, ¿no? Es decir, los distintos grados, los distintos falanges del ejército republicano. Sus misterios se resumen en el misterioso diseño del campamento donde se encuentran las tiendas de todos los grados que conforman el ejército. De hecho, todo el sistema de grados del antiguo, del REA, del rito escocés antiguo y aceptado, no es otra cosa que un ejército, digamos, masónico, dispuestos a erradicar toda injusticia, toda superstición, todos los compromisos de la masonería. Y por último, los soberanos grandes inspectores, que forman el Supremo Consejo del grado 33. Se trata del Consejo de Emperadores de la República Masónica. Bien, pues aquí termina un poco toda esta excursión por los ritos, grados y demás. Que bueno, que es sorprendente ver un poco la historia de cómo se han ido organizando, ¿no? Y hoy en día, pues bueno, forman parte de uno de los sistemas más importantes de la masonería, que es el rito escocés antiguo. Que para mí es tal vez el más interesante. El próximo día veremos los ritos egipcios, veremos los grados herméticos que se sobreponen a los 33 del rito escocés antiguo y aceptado, pero os diré que realmente el sistema del REA es francamente de lo más interesante, ¿no? Y lo que tienen desde mi punto de vista mayor coherencia.
Bueno, pues esto es un poco. Molt bé, Joan.